Entrevista Federal Nacional, la radio pública. Oyentes de la radio pública en todo el país, muchas gracias, bienvenidos. Gracias Fernando Pedernera en los estudios centrales de Maipú 555. Mi nombre es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital y conectados con periodistas de Radio Nacional en todo el país, iniciamos una nueva entrevista federal. En este caso, para conversar con el ministro de Defensa de la Nación, le doy los buenos días, la bienvenida y el agradecimiento por compartir este espacio con Radio Nacional a Agustín Rossi. Rossi, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por esta posibilidad. Al contrario, los agradecidos somos nosotros por acceder a compartir esta charla con periodistas de Radio Nacional en todo el país. Yo por mi parte me despido por algunos minutos nada más. Le doy paso a quien tendrá el honor de abrir esta entrevista, representando a Radiodifusora Argentina al exterior, a RAE, al señor Eric Domergue. Eric, estás al aire. Buenos días, adelante. Buenos días, señor ministro. Es un gusto y un compromiso abrir esta ronda de preguntas en la entrevista federal de Radio Nacional. Mi nombre es Eric Domergue, represento a RAE, Radio Argentina al Mundo, que difunde noticias del país en 8 idiomas por ondas cortas de Internet. Estoy a cargo del idioma francés. Señor ministro, lo llevo a un tema de actualidad. Se acaba de conocer que la Agencia Federal de Inteligencia, bajo el gobierno anterior, espiaba a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. Usted se ha pronunciado al respecto. Hablando con algunos de esos familiares, me manifestaron que también antes del 10 de diciembre del año pasado, se sentían espiados por la inteligencia militar, al menos de la Armada Argentina. ¿Lo han hablado con usted los familiares? ¿Se sabe algo al respecto? No, la verdad que tengo diálogo con los familiares y nunca me han hecho ninguna referencia específica en ese sentido. Sí, antes de que yo asuma, y había escuchado la sensación que ellos tenían de que estaban siendo espiados, que estaban siendo investigados y que no tenían pruebas, y bueno, y eso es lo que aportó finalmente la denuncia que presentó en el día de ayer la interventora de la AFI, Cristina Camaño. La verdad que las pruebas que ha presentado son pruebas más que contundentes. Siempre un acto de violación de la ley de inteligencia es un acto ilegal. Acá creo que es ilegal y profundamente inhumano, porque lo que hay que ponerse en el contexto en donde se realizaban estas operaciones de inteligencia, fundamentalmente se concentran en el primer semestre, por los primeros 8 meses del año 2018. En noviembre del 2017 desaparece el Ara San Juan, o sea que el grado de vulnerabilidad emocional del colectivo de los familiares era muy alto en enero, febrero, marzo de ese tiempo. Los familiares se organizaban fundamentalmente en la ciudad de Mar del Plata para llevar adelante, para exigir que se continúe la búsqueda, que se lleve adelante, que se siga adelante con la investigación y que haya contención a los familiares. Y la respuesta del gobierno fue ni búsqueda, ni investigación, ni contención. En ese momento fue espiarlos, ¿no? Con lo cual es un acto vergonzoso, ¿no? Hay que tener una mente perversa, ¿no? En ese sentido, como para avanzar de la manera que lo hicieron, ¿no? Fundamentalmente lo que creo que es eso, ¿no? Y cuando uno te pones un poquito en otra dimensión, digo, investigaron a padres y madres que habían perdido su hijo, a esposas que habían perdido su esposo y a hijos que habían perdido sus padres. Convirtieron en victimarios a las víctimas, que eran fundamentalmente lo que integraron los colectivos del Ara San Juan. Es una práctica, yo creo que a esta altura uno puede decir que hay un modus operandi de la AFI macrista, del régimen macrista. Eso era, todo aquel que le molestaba al gobierno era susceptible de ser espiado y de haberle practicado espionaje ilegal, sea un dirigente político opositor u oficialista,
un dirigente sindical o social, bueno, y ahora también ese colectivo de familiares, que indudablemente el tema del hundimiento del Ara San Juan era un tema que incomodaba al macrismo, al gobierno, y que estas movilizaciones de los familiares, principalmente en la ciudad de Mar del Plata, donde está la mayor concentración de familiares, generaba incomodidad permanente y creciente al gobierno. Entonces yo supongo que habrán intentado espiarlos para tratar de desarmarla, de deslegitimar la propuesta, y también para lo que ayer informó Camaño, ¿no? Porque sí, los familiares decían, nosotros sentíamos que íbamos a las reuniones con los funcionarios y que tenían, ante las preguntas nuestras, tenían las respuestas preparadas. Y bueno, en realidad la tenían preparada porque sabían las preguntas antes, porque los habían estado espiando. De alguna manera se conocían, habrá que ver cómo habrá sido el modus operandi, si se infiltraban dentro de reuniones o si tenían ilegalmente interferida alguna comunicación telefónica, o si alguien que participaba en las reuniones le daba la información. Pero sin ninguna duda que es un hecho bochornoso. Y bueno, usted lo debe saber bien, digamos, el impacto que ha tenido en todo el mundo es bastante importante, ¿no? Ayer veíamos una nota del New York Times en donde aparece esta información, lo mismo que en el país de España, así que sin duda que es un hecho grave a mi criterio, por el acto de inteligencia y sobre todas las cosas por lo inhumano, de la falta de sensibilidad de atender a quienes son las víctimas de ese proceso, digamos, ¿no? De la desaparición del Ara San Juan, que son los 44 submarinistas y su familiar. Gracias, señor ministro. Buenos días, ministro. Un placer desde aquí, desde Bahía Blanca. Quería referirme a la campaña antártica 2020-2021. Sabemos que ya se está listando el buque Irizar, por supuesto, que también hay un protocolo ya preparado en cuanto a COVID, y también que están adiestrando a la escuadrilla de helicópteros Sikin, que tiene asiento aquí en Puerto Belgrano. Hay expertos alemanes que están trabajando con ellos. ¿Esto es así? Usted sabe que en la Antártida Argentina, en febrero de este año, fue el primer lugar de la Argentina en donde se aplicó un protocolo COVID. Todavía el COVID se había declarado el 31 de diciembre el 31 de diciembre en Wuhan, en China, y el primer caso de COVID en el continente, en Argentina, fue el 3 de marzo, pero en el medio de la campaña antártica anterior, a nosotros nos informan que había una serie de buques chinos, buques con ciudadanos de origen chinos, que iban a estar cerca de las bases argentinas, ¿no? En general, la Antártida es muy concurrida en el verano, digamos, ¿no? Por los científicos por un lado, y por el otro lado fundamentalmente por todo lo que significa, por todo lo que es el turismo. Hay muchos países que hacen turismo con el tema antártico. Entonces ahí nosotros aplicamos por primera vez un protocolo, impedimos el contacto, exigimos a cada uno de los buques que atracaban cerca de las bases argentinas un certificado de inmunidad médica, digamos, ¿no? De estar exento de cualquier tipo de pandemia. Y sobre todas las cosas lo que hicimos fue que mantengan distancia permanentemente y evitar el contacto con el personal de las bases argentinas. Es un tema complicado. Usted sabe que la Antártida es el único continente del mundo que no tiene caso COVID. Por lo tanto, y además, para nosotros además tiene una doble complicación, porque en realidad la evacuación de la Antártida no es un hecho, no es fácil, sobre todo de las bases más alejadas a Marambio, a Esperanza, a Marambio y a Esperanza. Entonces, lo que vamos a hacer este año es una campaña 2020-2021, campaña antártica, que le ponemos campaña antártica de verano 2020-2021 _COVID, con todos los protocolos y con un nivel de exigencia en el protocolo muy alto. De hecho,
las bases temporarias no las vamos a abrir. Vamos a mantener solamente las que son las bases permanentes. De las bases permanentes irán a ver el estado de cómo están esas bases temporarias, pero no va a ir personal a instalarse en las bases temporarias. La base Esperanza, que es una base que van familias, este año van a ir solamente el personal militar, sin sus familiares y sin sus hijos. Tampoco van a ir docentes, porque esa es la única base que tiene una escuela que depende del Ministerio de Educación de Tierra del Fuego. Tampoco van a ir docentes, y vamos a trabajar, y el personal científico se ha reducido enormemente. Sobre todo el personal científico que iba a hacer la campaña de verano. El personal científico que va a invernar se queda, pero el personal científico que va a hacer la campaña de verano es muy pequeño. Son tareas que se vienen realizando año a año y están suspendidos los campamentos, digamos, irse afuera de la base. ¿Cómo vamos a trabajar con los buques? Bueno, es una enorme preocupación, porque en realidad un caso de COVID en un buque, por el sistema de circulación interna de aire que tienen los buques en los camarotes, se propaga enormemente. Entonces lo que vamos a hacer es toda una tarea como hicimos claramente con el personal argentino que fue a Chipre, 15 días de cuarentena, 15 con hisopados previos, encapsularlos, digamos, ¿no? Tener la menor cantidad y tener casi nulo contacto con otras situaciones y trabajar claramente en ese sentido. El puente aéreo de Hércules lo hacemos que hacemos desde Gallegos a Marambio, lo vamos a hacer con un sistema de vuelo que es no apagar motores, digamos, ¿no? Llega el Hércules, se bajan con el motor prendido, bajan toda la carga, el personal que va a quedar, y sube el personal que llevamos de regreso, y nos volvemos inmediatamente. Pero bueno, trataremos vamos a ser muy estrictos en todo lo que significa la aplicación del protocolo, porque vuelvo a decir, es el único continente que está sin casos COVID. Hay países que han directamente suspendido su campaña antártica de verano. Nosotros la vamos a hacer reducida de la manera que le decía anteriormente. Ministro, buenos días. Desde Radio Nacional Paraná, José Luis Ferrando, los saluda a usted y a nuestros compatriotas que nos están escuchando a través de todas las emisoras de Radio Nacional. La pregunta tiene que ver con algunas declaraciones que se han conocido en los últimos días, en los últimos meses, de dirigentes de la oposición, también de algunos personajes políticos, expresidentes, que en más de una ocasión han sugerido la posibilidad de desestabilización del orden democrático, de golpes de Estado, lo han dicho con esas palabras incluso. La pregunta concreta tiene que ver con cuál es la situación en las Fuerzas Armadas, cómo se vive desde las Fuerzas Armadas, desde el personal de las Fuerzas Armadas, cuando escuchan este tipo de declaraciones, y teniendo en cuenta los últimos sucesos en relación a las fuerzas de seguridad, donde los retirados tuvieron una participación importante. También la pregunta tiene que ver con cuál es el ascendente y cuál es la relación que hoy tienen los retirados con el personal en actividad en las Fuerzas Armadas. Bueno, lo primero que hay que hacer es descartar, digamos, ¿no? No hay ninguna posibilidad de golpe de Estado en la Argentina. Yo creo que la Argentina tiene Fuerzas Armadas disciplinadas e incorporadas a la vida democrática, y con una clara conciencia de cuáles son los roles que cada uno tenemos que cumplir, ¿no? La política de defensa en la Argentina la define el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que no es el jefe del Ejército, sino que es el presidente de la Nación, que tiene un delegado, que es el ministro de Defensa. Las Fuerzas Armadas tienen cada una de las fuerzas tienen la responsabilidad de reclutar, instruir, formar y capacitar y equipar a la totalidad de las fuerzas, y esas fuerzas se despliegan debajo de la conducción del jefe del Estado Mayor Conjunto y el comandante operacional, y se despliegan en forma conjunta como estamos haciendo en el operativo General Manuel Belgrano. Así que me parece que inclusive
las Fuerzas Armadas argentinas con respecto a Fuerzas Armadas de distintos países de América Latina, funcionan muy bien, no sé si cómodo es el término, pero estamos todos acostumbrados a funcionar de esa manera, en donde las responsabilidades están claramente determinadas y delimitadas, digamos, ¿no? Es cierto que en los últimos 2 años hubo en América Latina un regreso de ese actor político que son las Fuerzas Armadas. No creo que eso suceda en Argentina, estamos muy lejos de que eso suceda en Argentina, diría que es imposible, improbable que eso suceda hoy en la Argentina, ¿no? ¿Qué efectos generan estas declaraciones? Negativos, negativos en todos lados. En el caso del expresidente Duhalde, yo creo que Duhalde ni siquiera midió que él es expresidente, independientemente que hace años que no tiene nivel de responsabilidades públicas importantes. Ese para todos los argentinos un expresidente, y sobre todo en el exterior es un expresidente, ¿no? Entonces las declaraciones de un expresidente tienen repercusiones, generó mucha intranquilidad en muchos sectores de la sociedad argentina. Por sobre todas las cosas, nosotros somos una sociedad que tiene una dermis especial, digamos, ¿no? Reacciona rápidamente ante una situación de esas características. Yo lo veía en mis redes, cuando yo salía a desmentir esa situación. Bueno, recordemos lo que pasó durante el gobierno macrista, las movilizaciones que se hicieron cuando intentaron desde la Corte consagrar el 2x1 para los detenidos de lesa humanidad, y nos damos cuenta de la reacción que tiene el conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Y creo que también puso a las Fuerzas Armadas en un lugar en donde no están, porque poner en el lugar donde quieren salir, entonces generarle a las Fuerzas Armadas la sospecha de golpe, las generan, las ponen en un lugar en donde las Fuerzas Armadas hoy no están, ¿no? El jefe del ejército me decía, mire si el que está con el cucharón sirviendo comida en la matanza, viene el que está recibiendo la comida y le dice, che, ¿me va a dar un golpe de Estado vos? Digamos, no cuadra hoy en lo que hoy son las Fuerzas Armadas en la Argentina. La otra reflexión sobre el tema de los retirados. No tienen ninguna responsabilidad ni ninguna posibilidad de conducción operativa sobre la fuerza. ¿Esas corrientes de pensamiento influyen? Sí, influyen. Y hay corrientes de pensamiento que están influenciadas con doctrinas del pasado, digamos, ¿no? Son los más antiguos. No creo que sean determinantes, pero sí es una cosa que está dando vuelta en la fuerza de seguridad y en las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? Hasta conceptualmente, no son jubilados, son retirados. Es personal militar retirado del servicio activo, pero es personal militar, digamos, no usan uniforme, pero la concepción es esa. Y lo que hay que entender también es la lógica, digamos, ¿no? La lógica es que todos los que hoy son retirados en algún momento fueron jefes de los jefes que son actuales. Entonces, esto también existe en la cultura, en la cultura. No creo que tengan influencia determinante, pero sí es una cosa que existe. Existen las armas. Entonces los que son retirados del arma de infantería tienen una propia asociación, no es asociación, un propio agrupamiento, y se reúnen. Existen las promociones que también se reúnen. Bueno, todo eso es lo que nosotros llamamos es el mundo militar, por decirlo de alguna manera. De todas maneras, los retirados en las Fuerzas Armadas tendrían que estar muy contentos con el gobierno de Alberto Fernández, porque con esta decisión de blanquear la totalidad del sueldo del personal militar, los principales beneficiados son los que hoy están retirados, ¿no? Porque la jubilación de ellos, el monto del retiro, se computa en función de una tasa de sustitución con respecto al haber en blanco. Bueno, seguramente en los próximos, creo que a partir de octubre está planificado ya el blanqueo, van a tener un aumento considerable de sus ingresos como retirados. Ministro, le propongo viajar a la ciudad de Santa Fe. Allí nos escucha Mariana Steckler. Mariana, buenos días, te estamos escuchando. Adelante. Buenos días, estamos en la entrevista federal con periodistas de Radio Nacional del País, hoy con el ministro
de Defensa de la Nación, ingeniero Agustín Rossi. Ministro, muy buen mediodía. Aquí Mariana Stecker desde Nacional Santa Fe, en la capital de esta provincia que lo vio nacer, allá en el norte, en la ciudad de Vera, y que también fue testigo de su carrera política, de su militancia y sus largos recorridos por el territorio provincial. Por eso voy a apelar al hombre profundamente político, militante político, para pedirle una reflexión, quizás algunas sugerencias de cómo pueden actuar aquellas personas, que son muchas, que se están cuidando, que intentan cumplir las indicaciones para evitar el contagio comunitario del COVID, y que ven cómo la oposición al gobierno nacional toma las calles, milita en las calles e incita a romper la cuarentena. Bueno, nosotros tenemos claro que lo que hemos tomado una decisión desde el mismo momento que empezó el gobierno del presidente de la Nación y desde el momento en que se decretó la pandemia, que lo que más íbamos a tratar de hacer era cuidar la vida de los argentinos. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Y la tarea que nos toca ahora es, que en un momento muy agresivo de la pandemia, es evitar que el sistema de salud se estrese, por falta de insumos, por falta de equipamientos o por falta de personal, que es lo que nos pasa en muchísimas provincias argentinas que tenemos ese problema. El fenómeno de los anticuarentena existe no solamente en la Argentina, sino que existe en todo el mundo. Tenemos presidentes anticuarentena como Bolsonaro o el mismo Trump, o también el premier inglés, el jefe de gobierno inglés, con vaivenes, digamos, ¿no? Ahora, la realidad es una sola. Entonces, mi mensaje a todos los argentinos que militan a esa anticuarentena tan profunda y demás, es que miren lo que está pasando hoy en Europa. En Europa, después de haber flexibilizado una cantidad de restricciones y demás, ahí vemos la desesperación que existe hoy en Madrid. El alcalde de Madrid está pidiendo claramente que participen las Fuerzas Armadas en todo lo que significa un programa que para tratar de garantizar los niveles de restricciones y las mismas restricciones que está viviendo Francia y que está viviendo París. Entonces, es cierto que para un espacio político como el nuestro, que está acostumbrado a gran parte de su vida política o de su construcción política hacerla en la calle, es como que nos hemos atado las manos, digamos, ¿no? Teniendo esta mirada que estamos sosteniendo y viendo cómo todas las semanas, por H o por B, tenemos una movilización que el único motivo es intentar desgastar al gobierno nacional, porque independientemente de la anticuarentena, que es fácil de desmontar, que es fácil de criticar, lo que hay el único motivo es tratar de desgastar al gobierno nacional. Una gran parte se hace acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De todo esto que está sucediendo. Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene una tasa de letalidad más alta que San Pablo, ¿no? Como para poner en perspectiva lo que ha sucedido aquí en la ciudad de Buenos Aires. A mis compañeros, a los compañeros nuestros, dirigentes, militantes, yo hace tiempo que vengo aconsejando, fundamentalmente, salir a defender la gestión del gobierno nacional, porque es una gestión que a mi criterio es una gestión excelente en el escenario, en el contexto que se está llevando adelante la gestión del presidente Alberto Fernández. Si uno analiza y defender los hitos, porque es tanta la vorágine que parece que los hitos terminan siendo olvidados rápidamente, ¿no? Cumplimos con las promesas electorales, dijimos medicamentos gratis para los jubilados, El presidente dijo Plan Argentina contra el hambre, ahí está la tarjeta alimentar repartida a lo largo y ancho de todo el país. Hicimos un diseño para enfrentar la pandemia que yo reivindico aún en este momento tan agresivo de la pandemia, porque nos ha permitido en términos generales no tener estrés en el sistema de salud, que era el objetivo en el momento más agresivo, que es el que estamos viviendo ahora de la pandemia.
Ahora, eso cualquiera me puede decir, bueno, eso lo hicieron todos los países. Sí, bueno, pero nosotros acá además nos tuvimos que dedicar a arreglar la renegociación de una deuda que irresponsablemente tomaron otros. Porque esto también hay que decirlo, menos de un año que dejó de gobernar Macri, y el desastre económico que nos generó y que lo tenemos que empezar a resolver, nosotros. Y en el medio sabíamos que se iba a generar todo esto que se generó y que los indicadores de esta semana lo demuestran: caída del PBI, aumento de la desocupación, pero tratamos de tomar decisiones como el IFE, como el ATP, de manera de atenuar el impacto que generaba la pandemia en las economías, en todas las economías del mundo y claramente en la nuestra. Y ahora vemos con claridad, ¿no?, que ya hay una recuperación de la economía, porque lo que estamos viendo son los indicadores del segundo trimestre. No son ya hoy en septiembre, hoy en estos meses ya vemos claramente una recuperación de la economía. Yo veía los datos de Santa Fe y de Rosario y lo contrastaba con la declaración del secretario general de la UOM, que anunciaba que había una mayor cantidad de puestos de trabajo que se habían recuperado en la UOM Rosario, que se habían recuperado fundamentalmente en la zona de la línea blanca, de la empresa de la línea blanca, en el sur de la ciudad de Rosario, en la zona de Oviedo Lago, 400 puestos de trabajo. Entonces, me parece que nosotros tenemos una única cosa, que es seguir gestionando para darle respuesta al conjunto de los argentinos, sin dejar de... ¿Me están escuchando o están todos frisados? No, estamos escuchando. Ah, bueno. Sin dejar de contextualizar todas estas cosas que estamos viendo, que están sucediendo hoy en la Argentina, que el presidente ayer las definió muy bien como intentos claramente desestabilizantes. Yo he aprendido, después de tantos años de vida política, de que en la Argentina no hay casualidades, que las cosas no suceden casualmente. Entonces, cuando yo veo el alzamiento en la provincia de Buenos Aires de la policía bonaerense, bueno, digo, este año adelantaron 4 meses, ¿no? Porque siempre en general esos alzamientos se dan sobre el final del año, en diciembre, ¿no? Y esta vez fue en septiembre. Pero acuérdense que antes de esto, durante los primeros meses del año, todos empezaban a hablar de que estábamos al borde de un estallido social, que estábamos en una situación de esas características. Nada de eso sucedió. La declaración de hace 15 días del expresidente Macri, el intento de que no sesione el Congreso y de presentar las cuestiones. Hay 2 congresos, el que sesiona y el que no sesiona, el que sesiona virtual, esta cosa que intentó la oposición la semana pasada sin generar, sin poder concretar, sin poder concretarlo. Declaraciones denunciando, como ayer lo escuchaba, Bullrich Esteban, hablando de que hubo fraude en la PASO del 2019, o Bullrich Patricia diciendo que están preparados para sustituir al gobierno. Entonces, bueno, todo eso va generando un clima que nosotros claramente tenemos que explicitarlo y hacerlo visible, porque sin ninguna duda es una cosa que no podemos mirar hacia el costado, digamos, ¿no? Ministro, el otro día le periodistas por preguntar. Le decía a unos colegas suyos, allá termino, le decía a unos colegas suyos que después de tantos años aprendí que para decidir bien hay que pensar mal. Entonces, en ese lugar me paro. Les pido a mis colegas entonces celeridad, nos queda menos de media hora y aún varios por preguntar. Le doy paso a Sergio Martín en la provincia de Misiones, en Puerto Iguazú. Sergio, te escuchamos con tu consulta. Adelante. Buen mediodía, ministro. Soy Sergio Martín del Puerto Iguazú. Misiones es una provincia que tiene la mayor parte de su territorio fronterizo con 2 países limítrofes. Esa situación la ubica en un área particularmente sensible en lo referido a la seguridad, a la defensa nacional. En algún momento, algunos intendentes de localidades fronterizas plantearon la posibilidad de que el ejército
pudiera sumarse a las tareas de control de la frontera con Brasil para evitar la posibilidad de contagio de COVID-19, pero tenemos entendido que eso no prosperó. Consultarle, ministro, si eso efectivamente quedó totalmente descartado. Gracias. Nosotros estamos haciendo apoyo de tareas de vigilancia y control, en apoyo a las fuerzas de seguridad, fundamentalmente en las fronteras de Salta y de Jujuy. En algún momento el gobernador de la provincia, en una visita que yo hice a Misiones hace bastantes meses atrás, me hizo una referencia, le dije que nosotros teníamos esa posibilidad, pero claramente lo que teníamos que hacer era canalizar la vía al Ministerio de Seguridad, y el Ministerio de Seguridad nos tenía que hacer la solicitud correspondiente para nosotros, digamos, ¿no? Entonces, este es el camino que nosotros sentimos que tenemos que llevar adelante, digamos, ¿no? Y es el camino que nos impone las leyes. Dicho de otra manera, descartado no lo tenemos, una solicitud específica o un requerimiento específico tampoco tengo, y en ese lugar estamos. Fundamentalmente, la vez que habíamos charlado con el gobernador era la zona de Bernardo de Irigoyen, me parece que es en donde el cauce del río está seco, digamos, ¿no? Y hay un tránsito de un país a otro en forma peatonal, de a pie, que nos habían pedido apoyo con algún tipo de patrullaje aéreo, cosa que hicimos sí en Salta, en la zona de Aguas Blancas, en la zona de Aguas Blancas en Salta lo hicimos. Bueno, eso finalmente no se concretó nunca el pedido. Nosotros en esta tarea, usted sabe que la responsabilidad primaria de la defensa de fronteras es fundamentalmente de Gendarmería del Ministerio de Seguridad, y nosotros trabajamos acorde a lo que nos solicita el Ministerio de Seguridad. Muy buenas tardes, ministro Agustín Rossi. Claudia Eslava de LRA25, Radio Nacional Tartagal. Usted en el mes de febrero estuvo visitando la zona del Chaco salteño en medio de una emergencia sanitaria que teníamos previo a la pandemia, en donde efectivos del Ejército Argentino hasta el día de hoy están llevando a cabo acciones como, por ejemplo, la potabilización del agua y la distribución de la misma a las comunidades originarias. ¿Cómo se está llevando a cabo ese trabajo hasta ahora y si hay algún plan de trabajo post-pandemia? Nosotros en ese sector no hemos interrumpido el trabajo desde el inicio de este año, ¿no? Usted sabe que cuando apareció la crisis de la falta de agua, la primera agencia que estuvo en el lugar, en la comunidad Huichi, fue el Ejército Argentino, en toda esa zona de comunidad Huichi, comunidad Toba también. Primero fuimos con un trabajo de alcanzar agua en forma coyuntural, y ahora también estamos trabajando con todo el tema del sistema de pozos, haciendo los pozos como para que tengan agua permanente todo lo que significa la comunidad. También estamos haciendo tareas dentro del marco del COVID allí, y hemos establecido, y eso a mí me gratificó muchísimo, una muy buena relación con todos los miembros de las comunidades originarias, de los pueblos originarios, que para mí eso es importantísimo, digamos, ¿no? Porque no siempre la historia de las Fuerzas Armadas y del Ejército Argentino especialmente fue coincidente con la historia de los pueblos originarios, y en mi visita que hice allá por el mes de febrero, creo, antes de que se declare la pandemia, lo pude comprobar. Seguiremos allí hasta el momento que sea necesario, ¿no? La verdad que nosotros en este sentido siempre lo que decimos es que tenemos que trabajamos en función del requerimiento, de lo que se nos solicita a otra agencia del Estado, el gobierno provincial, un municipio u otro ministerio, y en función de eso vemos la capacidad que tenemos dentro de las Fuerzas Armadas como para poder llevar adelante la tarea. Y después, cuando yo estuve en Salta, ya en el marco del COVID, y estuve reunido con el gobernador, me hizo un fuerte reconocimiento de la tarea que se viene realizando, y ahora también en esa zona se hicieron centros de atención comunitaria,
4 o 5 centros de atención comunitaria en donde participa parte del personal del ejército con otras agencias, también para tratar la cuestión COVID y la cuestión sanitaria en términos generales. Pero vuelvo a decir, ¿hasta cuándo nos quedaremos? Hasta que sea necesario. Ministro, buenos días, un gusto saludarlo desde la comarca andina del Paralelo 42. Soy Gypsy Lavín de LRA 57, Radio Nacional El Bolsón. Vuelvo a hablar del tema comunidades originarias porque tienen un reclamo histórico que está vinculado al reconocimiento de las tierras que les pertenecen ancestralmente. En Bariloche hay comunidades que están asentadas en tierras que pertenecen al ejército, y durante una reunión que mantuvieron con usted algunos referentes hace algunos meses, en junio concretamente, han solicitado una mesa de diálogo para abordar este tema. La consulta es si se está evaluando la posibilidad de hacer una convocatoria en este sentido. Mire, estamos trabajando interministerialmente con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Justicia, con el INAI, para abordar la problemática en términos generales en todo el país. Es cierto lo que usted dice. Cuando yo estuve en Bariloche, tuve un encuentro con personal con miembros de los pueblos originarios. También allí me llevé mucha alegría, digamos, ¿no? Porque inclusive se estaban realizando tareas dentro de la misma escuela de montaña, y en donde había integrantes de pueblos originarios trabajando en ese sentido. Pero sí, nosotros tenemos toda la voluntad de ver de qué manera logramos una resolución en este aspecto. Y estamos enterados, ocupados del tema. Como le dije, hay unas reuniones interministeriales que estamos haciendo, en donde participa el Ministerio de Defensa. Después que estuve yo, estuvo el secretario FUC del Ministerio de Seguridad, y estuvo también charlando con las comunidades originarias. Este año hicimos un trabajo interesante, que fue la de alimentar de leña a distintos pobleríos de comunidad mapuche, leña que nos daban desde parques nacionales, y trabajábamos y llevábamos adelante con camiones del ejército y las distribuíamos entre las distintas comunidades mapuche, y eso también es un signo distinto de los tiempos, digamos, ¿no? Más en la Patagonia, en donde la posibilidad de que el ejército trabaje en conjunto con las comunidades mapuches es un hecho que me parece que vale la pena destacar. Pero la respuesta es sí, estamos trabajando, y hay funcionarios del Ministerio, específicamente la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencia, que está integrada a esa mesa, y tenemos toda la voluntad de tener una resolución positiva. Ministro, buenos días. Gastón Lodos lo saluda desde Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. Mi pregunta apunta hacia lo que es la soberanía sobre el Atlántico Sur. Bueno, usted estuvo aquí en Ushuaia en ocasión de la afirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas y la Antártida, y recientemente, hace tan solo, si no me equivoco, 2 o 3 días, el presidente de la Nación abrió la Asamblea General de la ONU y, por supuesto, reiteró el reclamo de soberanía sobre las islas, pero también hizo hincapié especialmente en la militarización creciente que hay por parte de Gran Bretaña sobre nuestras Islas Malvinas y los espacios circundantes, y teniendo en cuenta, además, que la administración anterior, si se quiere, no tuvo reclamos muy firmes, no sostuvo el reclamo de manera muy firme. ¿Qué consideraciones tiene usted respecto a esto, a las palabras del presidente y a los procesos de militarización que se ven por parte de Gran Bretaña en nuestras Islas Malvinas? Gracias. Bueno, nosotros ya de la anterior gestión con Cristina Fernández de Kirchner habíamos denunciado que en Malvinas hay casi la misma cantidad de soldados británicos que de habitantes de Malvinas, ¿no? Y que el grado de militarización en las islas es cada vez más creciente, y que inclusive en años anteriores siempre se han pedido refuerzos o aumento del presupuesto militar destinado a Malvinas. Bueno, la resolución del conflicto de Malvinas no pasa por el Ministerio de Defensa, pasa por la Cancillería. Esto está claro, que nosotros tenemos que intensificar, y esto es lo que estamos haciendo, intensificar todo lo que significa
nuestra política diplomática para generar la mayor cantidad de apoyos y la mayor cantidad de apoyos más intensos desde el punto de vista diplomático. Esto es lo que estamos, lo que va a buscar el gobierno. Lo hemos hecho, el gobierno restituyó, recreó la Secretaría de Asuntos Específicos para Malvinas, que está Daniel Filmus, que era el mismo que había estado anteriormente y que claramente durante los 4 años de gestión de Macri la habían suprimido. Nosotros sabemos, y yo tengo una valoración de cuál es la importancia para Gran Bretaña de Malvinas, que para mí es una importancia que tiene que ver más con lo geopolítico que con lo económico. No es la pesca, no son los hidrocarburos, sino que es la ubicación geopolíticamente estratégica de lo que significa Malvinas, su mirada sobre la Antártida y su mirada sobre el Estrecho de Magallanes, que es la comunicación natural, la única comunicación natural que existe entre los dos océanos. Bueno, eso también me lleva a mí a concluir que la Argentina tiene que tener una política de defensa, entre otras cosas por eso, digamos, ¿no? Por la ubicación geográfica privilegiada que tenemos, por tener un litoral marítimo extenso, por tener ser la octava superficie en el mundo, porque somos un país subpoblado, porque tenemos bajos niveles de población, y porque junto con Chile tenemos una ubicación desde el punto de vista geográfico privilegiada, digamos, ¿no? Somos los 2 países más australes del mundo en esta región, y somos los que tenemos ribera sobre el Estrecho de Magallanes, que como dije recién es el único canal de comunicación habitual entre los 2 océanos. Así que eso me reafirma en la que la Argentina tiene que tener una política de defensa que sea reactiva, obviamente, cooperativa con el resto de los países del mundo, fundamentalmente con los países de la región, y disuasiva. Pero bueno, para disuadir hay que tener con qué, digamos, si no uno no tiene el equipamiento militar necesario, es muy difícil la disuasión, y yo creo que nosotros tenemos que avanzar en ese sentido. Por eso estamos muy contentos con el apoyo que le ha dado el Senado argentino y que se haya convertido en ley el FONDEF, el Fondo Nacional para la Defensa. Muy buenos días, ministro. Mi nombre es Jacqueline Cabañas, desde Formosa. Bueno, usted había hecho algunas declaraciones relacionadas con el plan Operación Manuel Belgrano, que ayudó de alguna manera a acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad y de alguna manera también cambiar la imagen que tiene de alguna manera deslegitimada por algunos conflictos que se fueron dando. ¿Qué nos podría decir usted al respecto de estas declaraciones? ¿Qué nos podría ampliar? Disculpame un minuto, repetime la pregunta de vuelta. Bueno, con respecto a sus declaraciones, digo, a partir del plan Operación Manuel Belgrano, usted había hecho mención como que este plan ayudó a acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad y de alguna manera a legitimar o ayudar a mejorar la imagen de la Fuerza Armada. Bueno, sí, sin duda que es así, ¿no? El plan, la Operación General Manuel Belgrano es el despliegue militar más importante que se ha hecho en la Argentina desde la recuperación de la democracia, ¿no? Llevamos 180 días de operaciones, tenemos dividido el país en 14 regiones de emergencia, más de 17.000 tareas. Para nosotros una tarea es una acción que se realiza un día y que implica movilización de personal y movilización de medios, y eso significa que por día hacemos entre 80 y 90 tareas a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, por extensión en el tiempo, por cantidad de tareas, por cantidad de personal empeñado y por ocupación geográfica, porque la realidad es que estamos ocupando en todo el país, es sin duda la operación más importante que han tenido las Fuerzas Armadas desde la recuperación de la democracia. Se han empleado casi la totalidad de los elementos, se ha trabajado en forma conjunta entre las 3 fuerzas, con un despliegue importante, y lo vamos a seguir haciendo hasta que sea absolutamente necesario. Y obviamente que eso, al ver los argentinos, al ver la sociedad argentina, a las Fuerzas Armadas en una acción tan solidaria, tan de proteger a su pueblo, tras de acompañar
en estas situaciones difíciles, o dar respuesta en estas situaciones difíciles, llegar con un médico, llegar con un plato de comida, llegar con un bolsón de alimentos, en todas las tareas que hemos venido realizando durante todo este tiempo, son muy bien percibidas por el conjunto de la sociedad. Bueno, y esto también ha generado reacciones más que importantes, ¿no? Yo he percibido y he visto cómo ha salido el personal militar después de una intervención en un barrio aplaudido, y obviamente que eso a mí me pone muy contento, ¿no? Me pone muy contento porque es algo que yo creo que la Argentina necesita, fortalecer su vinculación entre Fuerzas Armadas y sociedad civil, y espero que sigamos claramente en este camino. Ministro, la toma de terrenos en distintos lugares, por ejemplo de la provincia de Buenos Aires, pone en evidencia que el derecho a una vivienda digna, que es constitucional, no se estaría del todo cumpliendo. Teniendo en cuenta la cantidad de terrenos de los cuales dispone el Ejército bajo su órbita, ¿está previsto alguna coordinación, por ejemplo, con el Ministerio de Hábitat para ceder esos terrenos y atender a esa demanda habitacional? Gracias. Mire, yo creo que esa demanda, que como usted dice, la demanda habitacional existe. Creo que también es necesario que cada provincia, que cada municipio de a poco vaya constituyendo su propio banco de tierras. Y creo que los terrenos que hoy están dentro del marco de las Fuerzas Armadas, la mayoría de ellos, no todos, son terrenos y tierras que nosotros pretendemos claramente seguir utilizando. Es más, hace pocos días firmamos un convenio con el Ministerio de Agricultura para hacer producir los campos que recuperamos del ejército argentino. Había campos que estaban ya en situación de subasta, otros campos como el campo Los Andes en Mendoza, que estuvo suspendida su venta fundamentalmente por un amparo que presentó una senadora provincial en ese momento, la senadora Fadel. En otros lugares, como el campo Ordóñez, se vendieron casi el 50%, el otro 50% lo pudimos sostener. Los campos de Corrientes, estamos con un plan de forestación en el cual trabajan los soldados voluntarios. Muchos de esos campos son los campos que utilizamos también para hacer instrucción. Así que, en general, yo diría que la Argentina necesitamos que los gobiernos provinciales y que los intendentes vayan haciendo su propio banco de tierra. Aquellos terrenos que no sean de utilización de las Fuerzas Armadas, obviamente que no tenemos ningún inconveniente en que se construyan viviendas allí. Pediremos en todo caso que también algunas viviendas quedan para las Fuerzas Armadas, para personal de servicio, viviendas de servicio. Ustedes saben que las Fuerzas Armadas tienen un sistema de rotación de destinos, digamos, no están 2 años en un destino, 2 años en otro, entonces necesitamos viviendas que sean rotatorias, digamos, que la utilice uno y que después la utilice el que venga. Así que tenemos una demanda de vivienda de servicio, pero obviamente que estamos trabajando en ese sentido, digamos, ¿no? Pero en general le diría que no estoy de remate de las tierras de las Fuerzas Armadas, al contrario, estoy tratando de reutilizar todo lo que tengan las Fuerzas Armadas, porque me parece que esa fue una política de achicamiento que llevó adelante el gobierno macrista, que yo no quiero repetir y que no estoy de acuerdo. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. Jessica Imas desde Nacional Rosario. Bueno, quiero que hablemos de la situación que se está dando a conocer por estos días. En realidad esto empezó en febrero. Estamos hablando de la quema de las islas del Delta Entrerriano frente a la ciudad de Rosario. Hoy está presente aquí en la ciudad el ministro Juan Cabandier. Bueno, queríamos saber por qué las Fuerzas Armadas están prestando colaboración con los incendios y queríamos saber el detalle del aporte logístico que está haciendo las Fuerzas Armadas en el combate del fuego y si tienen previsto incrementarlo debido a que la situación sigue empeorando cada vez más, sobre todo para todos los rosarinos y la gente que vive en esta margen del río Paraná, que sufrimos los embates del humo, y todos los problemas de salud que esto trae en el contexto de una pandemia. Claramente es una situación gravosa y dolorosa, ¿no? En los días que estuve 4 meses sin ir a Rosario, ahora estoy tratando de ir cada 15 días a mi casa, pero claramente mis hijos viven allí y me comentan lo incómodo que resulta toda la situación. Hoy tenemos 2 helicópteros del ejército argentino, uno en la zona de Alvear, para trasladar brigadistas y otro en Gaboto
también está haciendo la misma tarea, y tenemos una brigada de brigadistas que tiene asiento en Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe. Deben ser entre 26 y 50 brigadistas que están trabajando en toda la zona de isla. En algún momento, en dos oportunidades, usted lo debe recordar, trasladamos un barco, un buque de la Armada Argentina que se estacionó en el puerto de Rosario, que además también trajo personal de brigadistas de la Armada Argentina, de Infantería de Marina Argentina, que están en la ciudad de Zárate, que tienen asiento en la ciudad de Zárate, y además el buque, creo que fue el Araquín y el Ciudad de Rosario, creo que fueron, son buques que tienen botes neumáticos, entonces también ayudaban a lo que significaba todo el traslado del personal de los brigadistas a las islas. Pero bueno, en este caso mi respuesta es similar a la que he dado en otras cosas. No es la responsabilidad primaria de las Fuerzas Armadas, la responsabilidad está en el Ministerio de Medio Ambiente, que es el que tiene el Plan Nacional de Lucha contra el Fuego. Trabajamos a requerimiento y a los pedidos que nos haga el Ministro de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente para ver de qué manera más podemos ayudar, pero claro que estamos dispuestos. Tengo entendido que también algo estamos haciendo en Córdoba, también en la provincia de Córdoba, que hay incendios forestales importantes, pero siempre tiene que existir, en este caso, por ordenamiento, digamos, ¿no?, el requerimiento de otra agencia del Estado, el Plan Nacional de Lucha contra el Fuego, el Gobierno Provincial, la Municipalidad de Rosario, bueno, son los agentes con los cuales nos encontramos. Ministro, buenas tardes. Andrea Miranda, de Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Bueno, y mi pregunta tiene que ver con, esta cierta incomodidad que se genera en algunos sectores cuando se habla del reequipamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no? Recientemente se ha creado el FONDEF y hablar de esto implica hablar del fomento de una industria para la defensa. ¿Cuáles son los beneficios de tener esa industria aquí en nuestro país? Bueno, primero la industria existe. Nosotros tenemos fábricas de aviones, nosotros tenemos astilleros que fabrican buques, nosotros tenemos fábricas militares que fabrican armas, que fabrican municiones, que fabrican chalecos antibala, tenemos empresas privadas, fábricas privadas, industrias privadas que fabrican armas, municiones no, muy poquito, sí, una sola en Tucumán, además que tenemos Invar, que fabrica radares, y satélites, o sea que la industria para la defensa es una industria que existe en la Argentina, que tiene mucha historia. Por ejemplo, la Fábrica Argentina de Aviones, antes Fábrica de Aviones, se creó durante el gobierno de Perón en la década del 50 del siglo pasado, el Pulqui 1, el Pulqui 2, que fueron los primeros aviones de reacción que se hacían en América Latina y de los primeros aviones de reacción, a turbinas, digamos, no a hélice, de los que tenía el mundo, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con cuál es el problema que tiene esa industria para la defensa? El problema que tiene esa industria para la defensa es que es una industria que si no tiene un flujo de fondos correspondiente es imposible que se pueda desarrollar en el futuro. Yo digo, y a veces he acuñado la frase de que los argentinos somos campeones del prototipo. Lo que pasó con el Pulqui es que nunca alcanzó la serie. Entonces, somos el prototipo. Entonces tenemos una idea, esa idea la convertimos en proyecto, ese proyecto lo convertimos en un prototipo, hacemos 1, 2, 3 y nunca podemos llegar a la serie. ¿Por qué no llegamos a la serie? Porque no tenemos el flujo de fondos, no tenemos el flujo de fondos necesario. Bueno, yo creo que este fondo, el FONDEF, va a pegar positivamente, genera un impacto positivo en la industria para la defensa y en el equipamiento de las Fuerzas Armadas, porque el FONDEF dice claramente que hay que equipar a la fuerza siguiendo y marca un escalonamiento de cómo se tiene que gastar, de cómo se tiene que invertir esos recursos. En primer lugar, hay que reutilizar todo lo existente. Hay que poner en condiciones todo lo existente que exista en el marco de la
Fuerzas Armadas. Y a eso ya genera un impacto en la industria. Y en segundo lugar, hay que poder intentar producir todo lo que se pueda producir en la Argentina. Y en tercer lugar, recién cuando no se pueda producir en la Argentina, importar desde afuera, pero siempre con transferencia de tecnología para que en algún momento podamos producir en la Argentina. Pero la verdad es que tenemos una potencialidad enorme. La industria para la defensa, en todo el mundo que exista industria para la defensa más o menos desarrollada, es fuertemente multiplicadora de la actividad económica. Mire, existe, por ejemplo, una cámara de empresas de la industria aeronáutica. Y fundamentalmente, que esa es otra cosa, en general la industria para la defensa no está instalada en el conurbano bonaerense, ni en la ciudad, está instalada en el interior del interior, ¿no? Entonces, esa cámara de la industria aeronáutica tiene, y yo lo viví en mi experiencia anterior, hay empresas, pequeñas y medianas empresas que fabrican sus aeroplanos, que fabrican sus aviones en la provincia de Santa Fe, en el interior de la provincia de Santa Fe, en Córdoba, en la provincia de Mendoza, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Tenemos una capacidad de astilleros enorme, tenemos 2 astilleros estatales, Tandanor, que es el astillero que depende del Ministerio de Defensa, el astillero Río Santiago, que depende de la provincia de Buenos Aires, y una gran cantidad de astilleros privados, una gran cantidad concentrados también en la ciudad de Mar del Plata. Así que yo tengo muchísima expectativa que eso va a generar un impacto positivo en el equipamiento de las Fuerzas Armadas y por el otro lado un impacto positivo en toda esta industria que nos va a permitir claramente generar un aumento de los puestos de trabajo y los niveles de producción en la Argentina. Ministro, estamos ya en tiempos del programa de Horacio Embón en Radio Nacional. Embón en Nacional, le doy los buenos días y la bienvenida a Horacio, que se suma en el cierre ya de esta entrevista. Horacio, ¿cómo te va? Buenos días, adelante. El ministro Agustín Rossi te está escuchando. Ahí va. Hola, ministro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí estuve escuchando atentamente los diferentes temas vinculados con la República. Usted ya se ha manifestado a propósito de la democracia, que la democracia está consolidada y que no puede haber en ningún imaginario ni siquiera un golpe. Hoy somos testigos de golpes o intentos de golpes financieros, ¿no? De estados de sitios financieros, de ruidos. Usted además hoy, además de esta enorme responsabilidad que ya la ha tenido anteriormente, fue una de las espadas importantes y claras dentro del Parlamento. ¿De qué manera uno puede plantarse como república frente a estas sombras y estas guerras financieras de un mundo global? Bueno, sin duda que allí hay un rol importantísimo que está jugando el Banco Central, que está jugando el Ministerio de Economía, de tratar de tener la mayor cantidad de recursos financieros y económicos disponibles para enfrentar este tipo de situaciones. Yo no tengo dudas de que lo tenemos, de que tenemos un excelente ministro, de que tenemos un muy buen equipo en el Banco Central y que la Argentina va a dar las respuestas que tenga que dar para permitirnos iniciar el camino de sendero económico. Está claro que hay una cantidad de cosas que suceden en Argentina que no deberían estar sucediendo desde el punto de vista de la macroeconomía, porque venimos de renegociar adecuadamente la deuda externa con los acreedores bajo legislación extranjera, venimos adecuadamente de renegociar la deuda externa de los acreedores bajo legislación nacional, y sigue habiendo y se generan este tipo de situaciones. Bueno, eso es lo que el presidente, entiendo yo, ayer claramente desde Paraná calificó como intento desestabilizante a las cosas que están sucediendo. Por mi parte, muchísimas gracias, ministro. Bueno, muchas gracias, Horacio. Por supuesto, para usted. Te mando un gran abrazo. Ministro Agustín Rossi, muchísimas gracias en nombre del equipo de Radio Nacional en todo el país por haber participado de esta entrevista federal. Le agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo a cada uno de los que compartimos este diálogo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, pasó por la entrevista federal. El equipo de esta entrevista le agradece a Horacio Embón que nos ha permitido ingresar unos minutitos en Embón en Nacional. Ya van ingresando Lautaro Villamor, el Chelo Ayala y el resto del equipo
y los dejamos en compañía de este equipazo hasta las 2 de la tarde. Horacio, que tengas buenas tardes. Hasta luego. Gracias, querido Martín.